bombardeo de Dresde, llevado a cabo entre el 13 y el 15 de febrero de 1945 por la Royal Air Force británica y la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. Esta operación, que redujo a escombros gran parte de la ciudad y causó decenas de miles de muertes, ha sido objeto de intensos debates históricos y jurídicos. En el centro de la controversia se encuentra la cuestión de si el ataque respondió a objetivos militares legítimos o si, por el contrario, constituyó una represalia desproporcionada y un crimen de guerra bajo el derecho internacional de la época. Dresde, antes del bombardeo, era una ciudad de una gran riqueza cultural y arquitectónica, conocida como la Florencia del Elba. A pesar de su imagen de ciudad artística y aparentemente indefensa, cumplía ciertas funciones militares e industriales, albergando fábricas que producían equipamiento bélico, además de servir como un importante nodo ferroviario en el esfuerzo de guerra alemán. Sin embargo, su valor estratégico sigue siendo motivo de discusión, ya que en febrero de 1945 el desenlace del conflicto parecía ya definido, con el avance imparable de los aliados y la inminente derrota del Tercer Reich. El bombardeo se ejecutó en varias oleadas. Durante la noche del 13 al 14 de febrero, la RAF británica lanzó una combinación de bombas explosivas e incendiarias, generando una tormenta de fuego que arrasó el centro de la ciudad y causó la muerte de un número aún incierto de civiles, que oscila entre 25.000 y 35.000 según las estimaciones más recientes. A esto se sumó el ataque de la Fuerza Aérea estadounidense al día siguiente, lo que incrementó la devastación. La combinación de ataques creó un infierno en el que miles de personas perecieron asfixiadas, calcinadas o sepultadas bajo los escombros. Desde una perspectiva legal, el bombardeo de Dresde plantea interrogantes complejos. En 1945, el marco normativo aplicable al conflicto estaba regido principalmente por las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Que establecían principios generales sobre la conducción de la guerra, incluyendo restricciones sobre el ataque indiscriminado contra poblaciones civiles y la necesidad de que las operaciones militares tuvieran un objetivo estratégico legítimo. No obstante, dichas convenciones no contenían disposiciones específicas sobre el bombardeo de ciudades, y la guerra aérea había evolucionado de manera drástica desde su redacción, superando muchas de sus previsiones. Uno de los puntos de discusión es si el ataque se justificaba bajo la lógica militar del momento. Algunos defensores de la operación sostienen que Dresde era un objetivo legítimo debido a su infraestructura industrial y su importancia como centro de transportes en la retaguardia alemana. Además, argumentan que el ataque debía ser entendido en el contexto de una guerra total en la que la destrucción de la capacidad logística y productiva del enemigo era crucial para acelerar la rendición nazi. Sin embargo, los críticos del bombardeo consideran que la magnitud del ataque, la elección de un objetivo que albergaba a gran cantidad de refugiados y la forma en que se ejecutó, con una secuencia de bombardeos diseñada para maximizar la destrucción, indican que se trató de una acción desproporcionada, cercana a la represalia en lugar de un acto puramente militar. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario de la época, el bombardeo de Dresde no encajaba con la categoría de crimen de guerra en el sentido formal, ya que no existía un tratado específico que prohibiera el bombardeo de ciudades en términos absolutos. Sin embargo, en términos sustantivos, podría argumentarse que la operación violó el principio de proporcionalidad, que establece que el daño causado a la población civil no debe ser excesivo en relación con la ventaja militar obtenida. En este sentido, la falta de una justificación clara respecto a la necesidad estratégica del ataque en ese momento del conflicto refuerza las críticas hacia su legitimidad. El debate sobre Dresde no se ha limitado al ámbito jurídico, sino que ha sido objeto de interpretaciones historiográficas divergentes. Durante la posguerra, la narrativa predominante en los países aliados minimizó la controversia del ataque, enfatizando su rol dentro de la campaña de bombardeos estratégicos contra Alemania. Sin embargo, con el paso del tiempo, la evaluación de estos hechos ha evolucionado. En Alemania, especialmente tras la reunificación, el bombardeo de Dresde ha sido reivindicado como un símbolo del sufrimiento civil en la guerra,
aunque ha habido esfuerzos para evitar que su memoria sea utilizada por grupos revisionistas que buscan equiparar la destrucción de la ciudad con los crímenes nazis. Los historiadores modernos han intentado situar Dresde dentro del contexto más amplio de la guerra aérea en la Segunda Guerra Mundial, comparándolo con bombardeos como los de Hamburgo o Tokio, e incluso con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En este análisis, se reconoce que el bombardeo de Dresde no fue un caso aislado, sino parte de una estrategia aliada de bombardeo masivo que, en retrospectiva, plantea serias cuestiones morales sobre los límites de la guerra total. En conclusión, el bombardeo de Dresde sigue siendo un tema que despierta fuertes emociones y debates. Aunque no puede ser catalogado de manera definitiva como un crimen de guerra bajo el derecho internacional de la época, su proporcionalidad y legitimidad estratégica continúan siendo discutidas. La tragedia de Dresde ilustra las tensiones inherentes a la guerra moderna, donde la delgada línea entre la necesidad militar y la brutalidad innecesaria se vuelve borrosa, dejando un legado de preguntas sin respuesta sobre los costos humanos del conflicto.